¿vale? Eh, bueno, Manuel, hoy lo que vamos a hacer sobre todo es exclusivamente bases de datos y visores de datos, ¿vale? Los visores de datos son probablemente la pantalla más potente que tiene MovingQ, ¿vale? Es una pantalla cuya función principal es que nosotros haciendo un solo diseño podamos aplicar ese diseño a todos los datos que tenga nuestra base de datos. El estilo de base de datos se parece mucho a lo que trabajaréis si habéis trabajado alguno con Excel o si habéis trabajado con Google Docs para tener datos, ¿no? Tenemos una serie de registros y lo que vamos a elegir en MovingQ es cómo queremos que se vean esos registros, ¿vale? Para ello, en una aplicación, simplemente añadimos una pantalla y le vamos a decir que es una pantalla de tipo visor de datos. Lo primero que nos encontraremos cuando seleccionemos que es una pantalla visor de datos es que nos va a decir nos pregunta de dónde vienen esos datos, ¿vale? Y nos da tres opciones. La primera opción, que es la de crear una base de datos en blanco, es porque vamos a empezar un nuevo proyecto o una nueva hoja de la base de datos, entonces la queremos vacía y elegiremos qué campos tiene, cuántos campos y de qué tipo son. Base de datos existentes porque en la aplicación que estamos trabajando ya tenemos una base de datos. Entonces simplemente queremos que se dibujen las cosas de forma diferente o mostrar datos diferentes, ¿no? Pero los datos ya los tenemos porque los hemos creado para otra pantalla. Y la última opción que os dice que podéis tener una base de datos SQLite en vuestro servidor, ¿vale? La información sobre cómo tiene que ser esa base de datos la tenéis en el centro de ayuda. ¿Vale? Y simplemente os permite que en vez de cargar los datos desde dentro de la aplicación, vosotros vais a tener las bases de datos en vuestro servidor web, ¿vale? Y desde ahí la aplicación va a leer los datos y los va a mostrar en la aplicación. Luego la otra opción que tenemos es que queramos que las bases de datos estén en el cloud de MovingQ. El cloud es un servicio que se incluye a partir del primer nivel de suscripción, el estándar, y están todos los demás. Y es una base de datos dinámica. Eso nos permite que podamos actualizar la base de datos, aunque la aplicación esté publicada ya en las tiendas, y que se actualicen los datos sin que los usuarios tengan que volver a actualizar la app. Es útil para cosas que vayan a cambiar de forma habitual. En este caso, en este webinar, vamos a trabajar con una base de datos en blanco para ver todos los pasos, ¿vale? Lo primero que nos pide es que pongamos el nombre de la base de datos, ¿no? Aquí podemos poner el nombre que queremos. En este caso, os voy a introducir un poquito. La idea que llevo para el webinar, viendo también la encuesta que hemos hecho sobre los intereses, voy a hacer una aplicación que va a ser la carta de un restaurante o la carta de un bar, ¿vale? Donde simplemente vamos a poner en nuestra base de datos qué platos tenemos, ¿no? Comidas, postres, bebidas, ¿vale? Y diseñando una sola pantalla para cada tipo en este caso, siempre se nos mostrarán todos los datos, independientemente del dato que sea, nos dará igual que sea un bocadillo de tortilla con bocadillo de lomo, nos mostrará la información como queremos que se vea, ¿vale? Le voy a llamar restaurante, ¿vale? Y para empezar le voy a decir que tiene dos campos, ¿vale? Le voy a decir que tiene un campo que es el nombre del plato, me van a ser tres campos. Eso, el nombre del plato, el precio que tiene el plato, le vamos a poner una imagen, ¿vale? Simplemente le vamos indicando cuántos campos queremos. Al lado del nombre de cada campo nos dice qué tipo de dato va a contener, ¿no? Si hacemos clic, vamos a ver que nos dice textos, números, fechas, localizaciones, imágenes, audios, vídeos. Dependiendo de lo que queramos poner en cada campo, le tendremos que marcar qué tipo de dato va a ser, ¿no? En este caso, el plato será un texto, el precio también será un texto, ¿vale? Y la imagen será una imagen. Es decir, que la imagen es un campo de tipo de imagen, ¿vale? Y le damos a aceptar, ¿vale? Digamos que ahora ya hemos aterrizado en lo que es la pantalla visor de datos, con la que luego vamos a trabajar en MovingQ. Ese paso de seleccionar la base de datos solamente se hace la primera vez. A partir de ahí ya siempre trabajaremos en esta pantalla, que es donde que es donde tenemos realmente el visor de datos, ¿vale? Está dividida en tres zonas, ¿vale? Y es muy importante esto porque para comprender cómo funciona. La parte de arriba pone origen de datos, que nos dice el nombre de la base de datos con la que estamos trabajando, es donde se almacenan los datos que va a tener la base de datos, ¿no? Si yo le doy a editar, ¿vale? Veré los datos y los campos que tiene la base de datos. La segunda zona es la zona donde se filtran y se ordenan los datos, ¿vale? El filtrar nos sirve, ya lo veremos luego más tarde, por ejemplo, para decirle que esto es un plato principal y no un postre, ¿vale?
Y la ordenación, pues si queremos que nos lo ordene alfabéticamente. O, por ejemplo, si estamos poniendo sitios con localización, imaginaos que estamos haciendo un directorio de estancos de la ciudad, nos permite, por ejemplo, decirle, quiero que me los ordenes de los que están más cerca a los que están más lejos. ¿Vale? Pues eso es la ordenación. Y la última parte es donde pone visualización de datos, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a diseñar cómo queremos que se vean esos datos. ¿Vale? Pues será la última parte. Ahora al principio lo que voy a hacer es primero rellenar unos cuantos datos. ¿Vale? Vamos a poner unos cuantos platos en nuestra base de datos. ¿Vale? Una cosa que se puede hacer, que no lo voy a hacer en este webinar porque lo considero de conceptos básicos, ¿vale? Es exportar e importar los datos. ¿Vale? Si yo tengo una hoja de Excel, puedo guardar esa hoja de Excel en un archivo CSV, es un tipo de archivo que se llama CSV, ¿vale? Y entonces yo le puedo decir que me suba todos los datos de forma que me los ponga automáticamente en MovingQ, ¿vale? Es decir, para bases de datos muy grandes, realmente es muchísimo más sencillo hacerlo así que hacerlo uno a uno, ¿vale? Como vamos a tener un campo que es la imagen, ya lo he preparado antes de venir, he preparado un montón de imágenes de comida, ¿vale? Y lo que voy a hacer es simplemente subirlas al gestor de recursos, ¿vale? Las imágenes de las bases de datos se gestionan desde el gestor de recursos, igual que el resto de imágenes con las que trabajamos en móvil. ¿Vale? Estoy subiendo todas las imágenes y ahora continuaremos. Confirmarme mientras se sube. Ya está. ¿Me escucháis? Sí, se ve bien, ¿verdad? Se ve todo correcto y me escucháis bien. Pero es que va días. Ya tengo todas las imágenes subidas por las que luego trabajaré y así eso que adelanto. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es meter datos en la base de datos. ¿Vale? Hemos dicho que teníamos 3 columnas, el plato, el precio y la imagen. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner que tengo un bocadillo de tortilla. Al siguiente registro, bueno, lo que sería la siguiente columna del registro, ¿vale? Le digo, el precio van a ser 3 euros. Por último me pide la imagen. Hago clic en el registro, pone imagen, pongo mi bocadillo de tortilla y digamos que ya tengo mi primer registro hecho. ¿Vale? Me voy al siguiente. ¿Vale? Bocadillo, lomo. Bien, 3 euros. Selecciono la imagen y selecciono mi bocadillo de lomo. Esto se repite para todos los registros que queramos. Voy a añadir en un momentito unos cuantos más, o sea, postres, por ejemplo, torta de fresa, 5 euros. La imagen es la tarta de fresa, crepes, que valen 5 euros también. Y seleccionamos los crepes. Se puede trabajar con el tabulador, ¿eh? Yo puedo seleccionar aquí este campo. Cuando he acabado le doy al tabulador y me pasa al siguiente campo. ¿Vale? No iba a decir secretos, pero tampoco son diferentes formas de poder trabajar un poquito más deprisa. Digamos que consideramos que ya tenemos aquí nuestros datos puestos, ¿no? Y ahora queremos que se muestren en la aplicación, ¿vale? Para ello vamos a bajar a la zona donde pone visualización de datos y ya tenemos marcado que pone que pulsemos el botón más para añadir vistas, ¿vale? Digamos que por un lado vamos a tener los datos y por otro una cosa que se llama vista de datos, ¿vale? La vista de datos, ¿cómo lo vamos a ver? Cuando hacemos clic en el más, que nos despliega una lista donde podemos ver qué tipos de visores de datos tenemos. Ahora os explico por encima, aunque luego trabajaremos con ellos, ¿vale? La vista lista lo que nos mostrará es un listado de todos los registros que tengamos en la base de datos. Imaginaos que yo aquí le voy a poner, si yo ahora cuando me pongo aquí la base de lista, todo lo que he puesto yo, por ejemplo, en los nombres, puedo hacer que me haga una lista con ello. La vista de detalle funciona igual que la pantalla de detalle de MovingQ, es un lienzo en blanco, ¿vale? Nosotros vamos a poder diseñar cómo queremos que se muestren los datos, ¿vale? La vista agenda, que ahora no está disponible porque no tenemos ningún campo de tipo fecha, ¿vale?
funciona un poco como el calendario de MovingQ. Nos permite hacer saldrá una agenda donde podremos ver qué eventos hay en qué días. La vista galería es para las imágenes, funciona a modo de scroll horizontal, donde podemos con el dedo mover y pasar de una imagen a otra o hacer zoom. El mapa nos abrirá un mapa de Google Maps o de Apple Maps, donde veremos todos los puntos que hayamos puesto en nuestra base de datos. La realidad aumentada es ojito porque es un poco más compleja. Se nos encenderá la cámara y veremos en un modo de realidad aumentada los puntos que tenemos en la base de datos. Y la vista web, que sirve para ver páginas web que estén en la base de datos. ¿Vale? Perdón. Lo primero que voy a hacer es crear una vista lista. ¿Vale? Simplemente la selecciono y al hacer clic ya encuentro mi vista lista, ¿vale? Que es igual que el resto del editor de MovingQ, donde simplemente vemos el teléfono y elementos para arrastrar, con la novedad de que ahora aquí abajo nos salen algunos elementos en rosa. Estos elementos en rosa son las columnas de nuestra base de datos, ¿vale? Si os fijáis, tienen el nombre abajo. Tenemos un texto que se llama plato, un texto que se llama precio y una imagen que se llama imagen. Y funciona exactamente igual que el resto de pantallas de MovingQ. Yo quiero que me haga un listado de los platos, arrastro el plato aquí y ya veréis que aquí automáticamente ya nos genera que estamos en una lista y nos va a poner los platos, ¿vale? Probablemente los platos a lo mejor para un menú nos queda un poquito flojo, ¿vale? Por lo tanto lo que vamos a hacer es, vamos a dar un pequeño formato, simplemente para que nos quede un poquito más bonito, ¿vale? Voy a hacer que a la izquierda se muestre una imagen, voy a poner un separador, aquí, y aquí pues le ponemos una columna central donde irá el contenido. Como ya tengo la celda hecha, simplemente puedo arrastrar la imagen a la izquierda, puedo arrastrar el nombre del plato aquí en la celda y puedo arrastrar el precio. ¿Vale? De ese modo, ¿vale? Muy bien. De este modo esto lo que nos va a hacer es imprimir un listado, ¿vale? Con los contenidos que tenemos en nuestra base de datos. Nos acordamos, en nuestra base de datos habíamos añadido, teníamos de momento 5, luego añadir alguno más, ¿vale? 5 registros, ¿vale? En principio, si le damos al visualizador web, que es este que tenéis aquí a la derecha, ya nos debería dibujar, lo veis aquí, una lista con los elementos que tenemos, ¿vale? De modo que solamente hemos hecho un diseño, pero ese diseño se aplica a todos los elementos que tiene la base de datos. Y como todo en MovingQ, totalmente personalizable. Vosotros podréis hacer aquí el diseño que queráis y más bonito o menos bonito, dependiendo de vuestras capacidades artísticas o del tiempo que tengáis o que queráis dedicarle. Es que en 3 minutos hemos hecho una buena lista, ¿vale? A ver, esto se nos queda un poquito, a lo mejor nos interesa que nuestro cliente o la gente que va a ver al bar pues vea un poquito más sobre los platos, ¿no? Vale, pues lo que vamos a hacer es añadirle otra vista de datos, ¿vale? O sea, ya tengo que me imprima una lista y ahora le voy a decir que me añada una vista de tipo detalle. En esta vista de tipo detalle, lo que quiero es que me muestre la imagen más grande. La idea del detalle, el detalle solamente nos va a mostrar un elemento, no nos va a mostrar todos los elementos de la base de datos, sino el elemento que yo haya seleccionado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a la lista y le he dado al tercer plato, que era la tarta de fresa, cuando abra el detalle solamente me va a mostrar la tarta de fresa. La voy a diseñar muy rápido, ¿vale? Simplemente voy a poner la imagen en grande. Fijaros que estoy arrastrando el elemento de la base de datos, no la imagen de arriba, que es la imagen genérica de MovingQ, ¿vale? El nombre del plato y voy a poner también que me ponga el precio. Muy bien, con eso ya he creado el detalle. En un paso tan rápido como ese ya tengo el detalle. Lo que pasa es que no están comunicados, ¿vale? Siempre se cargará la primera pantalla que tengamos cuando entremos al visor de datos, ¿vale? Entonces yo lo que le voy a decir es que cuando alguien haga clic o haga tap con el dedo, ¿vale? Sobre un elemento, lo que quiero que hagas es, me abres la vista
En este caso será la vista detalle 1. ¿Vale? Siempre que alguien haga clic en un plato, va a abrir el detalle sobre el plato. ¿Vale? Lo vamos a poder ver otra vez en el simulador. ¿Vale? Y si yo ahora hago clic en la tarta de fresa, me abre el detalle de la tarta de fresa. Así nuestro cliente se le abre el apetito porque la ve muy bonita y muy buena y es más fácil que la seleccione. ¿Vale? Una vista más que vamos a probar aquí es la vista galería. ¿Vale? La vista galería hemos dicho que era para mostrar solamente imágenes. ¿Vale? Cuando se hace clic cuando se entra a la vista galería, simplemente le decimos que como solamente hay uno, ya lo da por defecto, ¿no? Que nos abra el campo imagen. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a tener es una imagen, o sea, todas las imágenes que tenemos en la base de datos, pero con un efecto de galería donde simplemente hacemos clic y arrastramos y vamos a poder ir viendo las imágenes para abrir apetito. ¿Vale? Y este es el funcionamiento básico de los visores de datos. No es tan complicado. Yo sé que a algunos usuarios a veces les da miedo porque cuando se empieza a hablar con datos y se habla de bases de datos, ¿no? Queda muy, muy serio. Es tan sencillo como eso. Arriba ponemos los datos, arriba dibujamos como queremos que se vean. ¿Vale? Vamos a ir un poquito más, a profundizar un poquito más, ¿vale? Y vamos a meternos ya en temas de filtros, ¿vale? A mí no me interesa, porque queda un poco caótico, ¿no? De que alguien abre la app de mi restaurante y se encuentra todos los platos puestos unos entre medias, tengo bocadillos en medio, luego los postres, luego las tapas, eso queda desordenado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos coger y filtrar los datos, ¿vale? Por ejemplo, en esta pantalla, ¿vale? Le voy a cambiar el nombre y le voy a decir que aquí está todo, ¿vale? Aquí lo mostramos todos, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a duplicar el visor de datos, ¿vale? Voy a duplicar y le voy a llamar bocadillos, ¿vale? Que ya tengo mi pantalla de bocadillos. Si os fijáis es igual, eso tenéis que fijaros, ¿vale? O sea, aquí arriba podéis ver el nombre, pero el va a ser exactamente igual porque lo hemos duplicado, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo ahora quiero filtrar y en nuestra base de datos solamente quiero ver los bocadillos. Me comenta el libro que se escucha un poco mal. ¿Me podéis confirmar que los demás me oís bien? Es que muchas veces pasa que es vuestro lado de la conexión, ¿vale? Lo que se escucha un poquito peor porque no os llega la conexión. La verdad es que esto requiere bastante conexión para que se escuche bien. Si os pasara todo sí que podría ser alguna cosa mía. En principio, si solamente os pasa algunos pocos, es en vuestro lado. Como he dicho, el webinar se graba. Así que los que ahora tengáis algún problema, luego podéis echarle un vistazo. ¿Qué pasa? Que quiero ver solamente los bocadillos, ¿vale? Pero claro, ahora aquí ahora mismo tampoco tengo nada para filtrar, ¿no? O sea, no sé cómo puedo decirle que lo que pone aquí es un bocadillo. ¿Cómo sabe la aplicación que la tarta de fresa no es un bocadillo, no? Una cosa que podemos hacer es simplemente vamos a añadirle otro campo, ¿vale? Vamos a añadirle un campo más, simplemente le damos al más y tenemos un campo, ¿vale? A este campo le voy a llamar y le voy a decir que es la categoría del plato. Y aquí, por ejemplo, en los bocadillos voy a poner que son bocadillos. Bocadillo, bocadillo, no. La tarta de fresa es un postre, el crepe es un postre y las tapas es una tapa, ¿vale? Muy bien, lo que he hecho aquí es ponerles una categoría que me la he creado yo, simplemente he creado un campo categoría y le he puesto la categoría que quiero, ¿no? Y en este caso le voy a decir, me voy a ir a la zona de filtros, ¿vale? Me voy a ir a decirle a añadir un nuevo filtro, es el botón este que tenemos a la derecha con un más, ¿vale? Y en este filtro voy a añadirlo y le voy a decir, quiero que el campo categoría, ¿vale? Se incluya o sea igual, ¿vale? A bocadillo. Y le doy a aceptar. Si me voy a previsualizar, me mostrará los datos ya filtrados, ¿vale?
Y si os fijáis, solamente me muestra los bocadillos, no me muestra el resto de platos, ¿vale? Voy a explicar con un poquito más de calma cómo funcionan los filtros, ¿vale? Veis que aquí hay un montón de casillitas, ¿vale? Es porque según añado más filtros se me van añadiendo aquí. Imaginaos que pudiera poner filtro bocadillos y que es comida para celíacos, por ejemplo, ¿no? Si quisiera hacer esas cosas. Los filtros hacia la derecha, los que están en horizontal, ¿vale? Es lo que se consideran filtros I, ¿vale? Quiere decir que se tiene que cumplir la condición que esté en el filtro 1 y al mismo tiempo la condición que esté en el filtro 2, ¿vale? Cuando estamos dentro de un filtro, veréis que le podemos dar al más y añadir aquí en vertical más filtros, ¿vale? Los filtros en vertical tienen aquí que son filtros O. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser o uno o el otro, ¿vale? No tienen por qué ser los dos al mismo tiempo, ¿no? Imaginaos, puede ser bocadillo o tapa, ¿vale? Si yo le pongo bocadillo o tapa, aquí en previsualizar, uy, espera, que he puesto arriba, tapa, vale, sí, ahora lo miro. Es aquí, categoría, ¿vale? Es igual a bocadillo o tapa. De ese modo ya nos muestra los bocadillos o las tapas, ¿vale? Súper útil cuando os acostumbréis a trabajar con esto, os permite que habiendo simplemente añadido los datos en una sola base de datos, podéis hacer cientos de pantallas y que os quede bien. Y ahora me voy a previsualizar, veremos que en nuestro listado solamente van a salir los bocadillos. ¿Veis? De forma que eso nos permite, por ejemplo, que nosotros hagamos un menú bonito, ¿vale? Donde ya la persona pueda entrar. Quiero bocadillos, quiero tapas, ¿vale? Y solamente le salgan los artículos de cada uno. Voy a hacer lo mismo para los postres, ¿vale? Voy a volver a duplicar la pantalla, le voy a llamar postres, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es cambiar el filtro y decirle que en vez de bocadillo, aquí vas a ser postre. Me voy a previsualizar los datos y ya solamente me muestra los postres. Con eso podemos filtrar todos los datos que queramos. Podemos añadir a nuestro visor de datos un montón de campos para filtros, un montón de elementos. Aquí yo he visto aplicaciones que tienen casi 200.000 registros, ¿vale? Y que luego con los filtros pues van tocando, ¿no? Pero claro, ¿qué se nos mantiene? Se nos mantiene siempre el mismo diseño y se nos mantiene los visores que hayamos puesto. Se nos ha aligerado muchísimo. O sea, no tenemos que crear una pantalla para cada cosa. Con eso prácticamente tenemos toda la gestión de las bases de datos hechas. Hay otro webinar mucho que es más avanzado, que lo podéis encontrar en YouTube, ¿vale? Que se llama Filtros dinámicos y variables de usuario. En ese webinar, yo no voy a explicar ahora porque es avanzado, ¿vale? Simplemente cuando tengáis curiosidad os metéis a verlo. Se explica cómo hacer filtros dinámicos. Son filtros que donde se utiliza el compositor, el botón este rosa, ¿vale? Que nos permite usar filtros de unas pantallas a otras, nos permite hacer un solo menú o una sola pantalla, ¿vale? Donde tuviéramos la pantalla de todo y que el filtro viniera desde un menú que hubiéramos hecho en nuestra aplicación, ¿vale? Es algo avanzado y que ya os digo, el que tenga curiosidad se mete en YouTube y lo ve, ¿vale? Allí en un momento aprenderá a usar los filtros dinámicos. Pero con esta estructura ya tenemos hecho nuestra base de datos, ¿vale? Y esos son todos los secretos que hay. Como último comentario final, ¿vale? Los que hayáis MovingQ usado barras, que es el gestor de barras, ¿vale? Lo que os recomiendo siempre que hagáis, súper importante a la hora de diseñar y navegar por las aplicaciones, ¿vale? Uséis barras de navegación, ¿vale? Los visores de datos tienen sus propias barras, ¿vale? La única diferencia es que aquí, en la tercera opción, tenemos las barras de la pantalla y en la cuarta opción tenemos las barras de la vista, ¿vale? ¿Eso qué diferencia hay o por qué están separadas, ¿vale? Las barras de la vista, digamos que están dentro de cada una de las vistas, ¿vale? Si hemos creado una vista lista, una vista detalle, nosotros podemos decir que creamos una barra en una vista lista y una barra diferente en una vista detalle.
Si nosotros ponemos la barra en la sección o en la pantalla, que es en la tercera opción, tendremos la misma barra para todas las vistas que tenga esa sección. El único detalle sí que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y con esto prácticamente tenemos solucionado todo el tema de los visores de datos. Y lo que voy a hacer ahora es parar la grabación